Literal 4. Explique con un video editado cómo contamina e impacta al medio ambiente su tema. El tema que me correspondía era contaminación auditiva, sonora o acústica. Aquí tenemos tres palabras: auditiva, sonora y acústica. Estas tres palabras son sinónimos. Esto quiere decir que esta contaminación es una sola. Cuando escuchemos auditiva, sonora o acústica, tenemos que estar bien claros que es el mismo tipo de contaminación. Vamos ahora a definir qué es contaminación primero. Es una introducción directa o indirectamente mediante la actividad humana de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera. Entonces, esto quiere decir que la contaminación solamente existe cuando hay intervención humana. No puede haber contaminación si no es relacionada con el ser humano. Ahora, ¿qué es la contaminación acústica? Ya hemos visto qué es contaminación, ahora vamos a aclarar el concepto de contaminación acústica. Vamos para ello a ver qué nos dice la Real Academia de Lengua Española, la cual nos dice que es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, causando molestia, riesgo o daño para el desarrollo de sus actividades. Entonces, contaminación acústica viene a ser todo ruido que nosotros ya no lo consideremos algo que nosotros le tengamos algún tipo de aprecio. Cuando aquel ruido ya se nos vuelve un poco tedioso, cuando ya nos incomoda, viene a ser un tipo de contaminación, como aquí en imagen. Se llama contaminación al exceso también de ruidos en una determinada zona. También nos dice que es especialmente en las grandes ciudades. Pero ¿por qué en las grandes ciudades? Por el gran tráfico, ya sea terrestre o aéreo. Esto vamos a explicar un poco más adelante. Ahora, el límite de tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 65 decibelios en un día y de noche de 40. ¿Por qué esta gran diferencia aquí entre 65 y 40 decibelios? ¿Por qué? Porque durante el día las personas normalmente realizamos nuestras labores y pasamos a la noche simplemente para descansar. La presión acústica se mide en decibelios. Esta abreviatura EDB significa decibelios. Ahora, el decibelio es una unidad utilizada para medir la intensidad del sonido. Y un decibelio nos dice que es la décima parte de un bel. Ahora, de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, se considera que los niveles de exposición al sonido de una persona no deben nunca superar los 70 decibelios. Veíamos anteriormente que nos recomienda hasta 65 y nunca superar los 70. Vamos a ejemplificarlo aquí en esta imagen. De aquí para acá tenemos un panorama y de acá hacia el lado derecho tendríamos otro panorama. Menor a 65 decibelios no pasa mayor cosa, ya sea en nuestro sistema auditivo como en nuestra estabilidad mental. Pero más de 70 decibelios ya causa un deterioro en nuestra salud auditiva y también nos puede causar una inestabilidad. Un dato importante es relacionado con las bocinas de los carros y los ladridos de los perros. Hay bocinas que pueden llegar a medir 120 decibelios. Estas son las bocinas que no son reguladas por la ley. También los ladridos de un perro, en este caso de raza grande, como el cual podrían ser un pastor alemán o un rottweiler, pueden llegar hasta 93.5 decibelios. ¿Qué significa? Que también tanto pitos como ladridos de perros grandes podrían afectar a nuestro sistema auditivo. Vamos a ver las causas de la contaminación auditiva.
Uno de los más importantes es el tránsito automovilístico. Este es el ruido provocado por los autos, ya sea por congestión, por tráfico, por hora pico. Esto de aquí también lo sabemos ver bastante en las grandes ciudades. Cuando es una congestión increíble, todos los conductores comienzan a presionar su pito o claxon y esto crea un gran sonido molesto. Incluso por esto hay ciertos hoteles que tienen en la parte de afuera letreros que dicen prohibido pitar. Tránsito aéreo. Esto de aquí más se presenta en las ciudades que tienen aeropuertos. Para las personas que hemos podido escuchar el sonido de un avión, es algo intenso, algo que nos desconcierta un poco. Incluso a las personas que viven cerca de los aeropuertos, este efecto es mucho mayor. Construcciones. La mayoría de construcciones utiliza herramientas las cuales no están diseñadas para trabajar en silencio, generan gran ruido, lo cual puede afectar a nuestro sistema auditivo. Por esto hay empresas que han obligado a los empleados a utilizar audífonos para proteger sus oídos, pero las personas que están cerca de las construcciones no cuentan con este tipo de protección. Sitios de entretenimiento podrían ser bares, discotecas, karaokes. Los sitios generalmente ocupados por gran cantidad de jóvenes. Eh, la gran mayoría de estos tienen la política de utilizar un sonido muy elevado, el cual a gran escala puede causarnos daños a nuestra salud. Sitios de entretenimiento podrían ser parques, juegos mecánicos o también estos lugares en los cuales las personas se reúnen para tener distintas reuniones. Ahora, ¿qué daños causa la contaminación auditiva? En la vida salvaje, las especies al no tener un hábitat en el cual desenvolverse, vienen a sufrir trastornos, vienen a tener que buscar otros hábitats y hay especies que nunca lo logran y por ello viene la extinción de ciertas especies. Otro ejemplo claro es la de las aves. Vemos aquí primeramente un ejemplo en el cual pueden reproducirse plenamente sin ruido, pero se ha comprobado que hay ciertas aves que con mucha presencia de ruido no natural, o sea, no producido por la naturaleza, sino por el hombre, no pueden reproducirse fácilmente. En el mar, con la implementación de radares y ondas magnéticas, también sondas que utilizan los barcos militares, han causado la muerte de varias especies de ballenas por su desconcentración y desequilibrio que les causa su mente, y también otras utilizadas para la pesca. El ecosistema de las ciudades, esto tiene que ver con las especies que se han adaptado de una u otra manera a convivir con el ser humano. Pueden ser ranas, grillos, el mismo perro, pero yéndonos por ejemplo a lo que es las ranas, el ruido del tráfico también ha sido un retraso o ha sido algo que afecta al proceso reproductivo en las zonas metropolitanas. ¿Cuáles son las zonas metropolitanas? Las grandes ciudades. Por último, en la salud humana. Existen dos tipos de trastornos, los auditivos y no auditivos. Los auditivos, trauma acústico y elevación del umbral auditivo. Esto de aquí quiere decir un daño a nuestro sistema auditivo, a nuestros oídos. En cambio, los no auditivos son los siguientes: el estrés, el insomnio, la irritabilidad, síntomas depresivos, falta de concentración, menor rendimiento en el trabajo. Todo esto por no, cuando nos toca nuestras horas de sueño, no poder descansar plenamente. Esto ha sido en base a lo de mi tema. Así es como mi tema contamina e impacta al medio ambiente. Gracias.